Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. La semana pasada, el presidente de la República, a mi criterio, recibió la mayor cantidad de críticas contundentes de su labor hasta el momento liderando nuestro gobierno. Entre esos me incluyo yo. Lo criticaron por todos lados, le dieron palo por todos lados. Pero yo tengo que felicitar al presidente en la forma como tomó la crítica. No como la escuchó, sino como la tomó, con sentido del humor. Y los presidentes tienen que saber que las críticas no son hechas con maldad. Hay algunos medios que lo hacen, otros no, la mayoría no lo hace. Y lo tomó con buen sentido del humor. Habló inclusive que reconoció que habían tortugas en su gobierno. Sí, señor, claro que dijo. Por supuesto que hay tortugas en mi gobierno. Y cuando se refirió a él, dijo, yo prefiero que me digan tortugón que bolsillón. Pero yo le quiero recordar al presidente que dentro de su gobierno pueden haber algunas tortugas también que se conviertan en bolsillonas. Ya han habido algunos intentos, presidente. Bien. Pero él no debe solo tomar... ¿Esto qué demostró? Esta actitud del presidente, ¿qué demostró? Yo creo que demostró algo muy positivo en nuestro país y que nos debe llenar de orgullo. Que hay verdadera libertad de expresión. Miren, las críticas que yo le hice al presidente la semana pasada, pocos son los países donde se pueden hacer. Panamá es uno. Esas críticas yo las hago en países latinoamericanos y al día siguiente o estoy preso o estoy extraditado. Y ustedes saben a qué países me refiero, que son varios. Pero no, el presidente las tomó con sentido del humor, reído. Pero no solo, presidente, hay que tomar las críticas con sentido del humor. Hay que escuchar y cambiar el rumbo. Cuando gente pensante le está diciendo a usted, presidente, vamos por mal camino y hay que cambiar el rumbo. Es el grito desesperado de una sociedad que lo eligió y que confía en usted para llevar las riendas de este país. Los gobiernos panameñistas tienen fama de lentos y de que anteponen el amiguismo ante la capacidad. Los tres gobiernos panameñistas que hemos tenido han tenido ese problema. Son lentos y anteponen el amiguismo a la capacidad. Ellos llenan su gabinete de amigos que de gente capaz. Y esa no debe ser la actitud de un presidente. Fíjense que el presidente dijo al principio de la semana que a lo mejor hacía cambio, por lo menos lo dio a entender. Ahora dijo que no va a hacer ningún cambio. Él va a ser el único responsable ahora de todo el tortuguismo que está teniendo este país. Por supuesto que va a hacerlo, porque si él no hace los cambios es porque él está confiando. Y el presidente debe escuchar también voces exteriores, no voces interiores, de esos amigos. Eso es lo peor, el peor error que puede cometer un presidente. Él tiene la obligación de cambiar esa imagen que tenemos los panameños del panameñismo. ¿Por qué debe hacerlo? Aquí les voy a mostrar algo. Acá está. Miren esta noticia. Inversión pública cae 40.7 en el primer trimestre del 2015. Si esto no es tortuguismo, presidente, explíqueme qué es. Esto no lo puede aceptar ni la empresa privada ni los propios panameños, porque estamos arriesgando puestos de trabajo.
estamos aumentando el desempleo. Mire esto otro, que esto ya sí es directamente con usted. Acá está. Varela ha bajado 22% en 10 meses. Y voy a leerlo. La encuestadora Dieter Aleira destacó el preocupante descenso de 22 puntos que ha tenido el mandatario Juan Carlos. Es 22 puntos, no 22%, porque en porcentaje es mucho más de lo que él tenía. 22. En julio del año pasado, Varela arrancó con una aprobación de 89%. Hoy día tiene 67%. El descenso ha sido realmente importante. Pero además, la encuesta realizada el fin de semana para TVN revela que los principales problemas del país son inseguridad. Y las autoridades todos los días nos dicen que la inseguridad está bajando. Yo dije, va a llegar un momento en que en este país no hay crímenes, según las estadísticas de las autoridades. Y ya se menciona el desempleo como 13%. Un país que estaba en pleno empleo, presidente. Ya se menciona como problema el desempleo. La transparencia, por primera vez desde que tomó, baja a menos de 50%. Ustedes saben, un gobierno que entró con una percepción de transparencia alta y ahora tiene menos del 50%. Presidente, esto es responsabilidad de ustedes, no del pueblo. Miren, yo dije a mí, cuando yo hago una afirmación y después me prueban que no es exactamente real, yo debo corregirla. Esa es mi labor como comunicador. Yo dije hace unas semanas, 2 semanas, no me acuerdo, 3 semanas, que uno de los indicativos para medir los crecimientos económicos de un país se reflejaban básicamente en 2 industrias. A mi criterio, puedo estar equivocado. Publicidad y la venta de autos. Y yo dije que ambos habían bajado, pero yo voy a desglosar esta vez en relación con autos. La publicidad ha bajado, definitivamente todos los que estamos en este negocio, hay menos publicidad, por supuesto, si hay más desempleo, menos inversión, por supuesto que hay menos publicidad. Pero la industria, y tengo la información de la Asociación de Automóviles de Panamá, aquí está la información correcta y les explico. En el mes de enero hubo una baja de 4%. En el mes de febrero otra baja de 2%. Y en el mes de abril, me salto marzo porque lo quiero explicar, una baja de 6%. O sea, ya si usted va acumulando, está acumulando meses que se vendió menos que el año pasado en el mismo mes. Pero ¿qué pasó en marzo? Y ojalá el gobierno tome ejemplo de lo que hace la empresa privada. Al ver la empresa privada, especialmente de los autos, que 2 meses venía en baja, se desató con una feria de venta bajando precios, financiando. ¿Y saben cuánto subió el mes de marzo en la venta de automóviles en relación con marzo del año pasado? 35%. Es que la empresa privada funciona así. Apenas ve los índices, no espera. Los gobiernos esperan. Y por eso es que los gobiernos tienden a ser lentos. Entonces, esto es un buen ejemplo para el gobierno, para que vea lo que hace la empresa privada. Pero también hubo otro factor, no solamente la feria de autos, es que en el mes de marzo y abril comienza el Estado panameño a pagar cientos de millones de dólares que adeudaba del año pasado. ¿Y cuántas empresas no estaban esperando ese dinero para renovar su flota? Entonces, es interesante. Ha habido una baja. Claro que el aumento que hubo en marzo, al promediarlo, lo hace que estamos vendiendo más que el año pasado. Pero vamos a tener que ser más creativos la empresa privada, si no queremos que nos coma el desempleo. Pero nos ayudaría muchísimo un gobierno que trabaje a la par de la empresa privada. La licitación de la línea 2 del metro.
Mire, empresarialmente, y fíjense cómo empiezo, empresarialmente es correcta la decisión. Voy a explicar al final por qué es correcta. Pero gubernamentalmente quizás no es correcta por las percepciones. ¿Quién se ganó la licitación de la línea 2 del metro? Las dos mismas empresas que se ganaron la línea 1. Odebrecht y FCC. Por eso decía yo que empresarialmente es correcta, porque si ya una la hizo bien, hombre, vamos a repetir la otra con la misma. Pero hay percepciones, como por ejemplo, se dice, y la percepción general es que Ricardo Martinelli metió la mano en todas las licitaciones que se hicieron en el gobierno pasado. Esa es la percepción general. Es más, hubo funcionarios que fueron despedidos por querer hacer su trabajo sotoyardino. Sotoyardino es una expresión muy italiana, que es hacer las cosas debajo de la alfombra. Despidió a gente que quiso hacer las cosas por su lado. Entonces la percepción era que Martinelli estaba en todas. Entonces, si esa es la percepción, explíqueme usted cómo no va a estar en la obra más grande que tuvo el gobierno pasado, que fue el metro, la línea del metro 1. Y ahora se la ganan en el gobierno de Varela las mismas dos empresas. Hay percepción. Si allá tuvo Martinelli metiendo la mano, ¿por qué acá no va a estar Varela también haciéndolo? Y lo peor de todo, con el mismo director, Roberto Roy. Estoy hablando de percepciones, no estoy haciendo acusaciones. Ojo, son percepciones del pueblo. Gente que se me acerca a decírmelo. Y que estoy seguro que a ellos también se lo han dicho. Odebrecht es la empresa más correcta del mundo, que lleva ya 3 gobiernos haciendo cantidades de obra, percepción también, o es la más hábil para convencer a 3 presidentes de la conveniencia que es hacer las obras con ellos. Son percepciones que tiene la gente. Pero fíjense cómo empecé. Empresarialmente, cualquier empresa dice, ¿sabes qué? Bueno, las empresas no tenemos que hacer a veces licitaciones, pero cualquier empresa dice, ¿sabes qué? Estoy conforme con la línea 1, resultó la línea 1, la hicieron bien, sigo con la misma empresa. ¿Por qué? Porque ya los errores que debían cometer, ya los cometieron. Lo que tenemos que ver es en qué precio se ganó y en qué precio va a terminar. Ahora, eso también depende mucho de las adendas que se hagan. La línea 1 tuvo muchas adendas, inclusive estaciones que no habían sido consideradas. Entonces, todo eso encarece la obra. Pero lo que me llama la atención a mí es que ese mismo día, la vicepresidenta de la República dice, Saimalo cuestiona ley de contrataciones públicas. Y voy a leer un par de párrafos. Dice, un día después de conocerse los resultados de la licitación de la línea 2 del Metro de Panamá, la vicepresidenta de la República, Isabel Saimalo de Alvarado, cuestionó el proceso en el que resultó ganador el consorcio Línea 2 conformado por la constructora Norberto Odebrecht y FC Construcciones. Saimalo, a través de su cuenta de Twitter, @Isabel Saimalo, manifestó que el resultado del proceso de selección para la construcción de la línea 2 del metro deja en evidencia la necesidad de revisar leyes de contratación pública. Es interesante y además yo felicito a la vicepresidenta. Esta es una declaración muy valiente, ella es parte del gobierno. ¿Y qué sale al día siguiente en otro periódico? ¿Qué está? Vamos a leerlo. En el departamento, en la Metro Reable, debate para contrataciones. Entonces, señores, por un lado, todas las licitaciones del gobierno pasado, Martinelli metió la mano. Eso tienen que probarlo, porque esta es la percepción general.
Ah, y con estas mismas empresas este gobierno no va a meter la mano. Y es el mismo director del metro. Son percepciones, son preguntas que nos hacemos nosotros los panameños. Y finalmente quiero tocar este tema por encimita. Han agarrado a una persona que es sumamente honorable, que se llama Alida Esparafora. Óyeme, y la han arboleado como si fuera una delincuente. ¿Y cuál es el problema de Alida? Que no es de ella solo, que es suplente a diputada y tiene un puesto en el departamento ambiental, creo, de la alcaldía. Miren, yo voy a hacer este comentario muy rápido, porque ya me he extendido mucho en este segmento. ¿Quién era el suplente a diputado? ¿Qué? El suplente a diputado era un individuo que no tenía salario hace años y que solamente se beneficiaba cuando el principal se ausentaba o el principal compartía algo de lo que él ganaba o lo metía en la planilla si era para reemplazarlo por un periodo largo. Pero ¿qué pasó? Que los diputados, como ellos hacen sus leyes y la mayoría las hacen para beneficio de ellos, pasaron una ley que dijeron que los suplentes a diputados tendrían que tener un salario de 2.000 salarios, llámele emolumentos, viáticos, ingresos por $2.000. Pero dígame en qué ley, y pido a los juristas de este país que me ayuden, ¿en qué ley dice que un suplente a diputado no puede tener otro puesto? Hombre, si me lo dicen y me dicen cuál es la ley. Pero fíjese esta columna que sale, porque la agarraron solo. Acá la justicia dicen que es selectiva. También lo mediático está siendo selectivo. Miren lo que ponen aquí. ¿Qué están cuestionando a Alida, entre paréntesis, la sacrificada, por ser diputada suplente y trabajar en la alcaldía? Pero el suplente de Rositas, el que acaban de nombrar fiscal para el caso de Benavides, además de suplente, es director de la lotería. Y el de Tino Ábrego es director del PROSI. Entonces, señores, vamos a ser correctos. Entonces, que a mí los abogados me digan si los suplentes a diputados no pueden tener otros cargos. Si no lo pueden tener, todos tienen que renunciar, no Alida. Voy a un cambio y regreso. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Ustedes recordarán que la semana pasada yo toqué el tema de la ciudad hospitalaria y le decía al presidente prácticamente en tono de ruego: presidente, no elimine un proyecto que es para poner a Panamá en ciudad de primer mundo a nivel de salud. Estúdielo, mírelo. Hay muchas falacias, hay muchas mentiras que le han dicho a usted. Y hoy yo me voy a encargar de dárselas a mis televidentes por una investigación que estoy haciendo. Pedí a un grupo de especialistas que me hicieran una investigación sobre la ciudad hospitalaria, donde uno de los cuestionados fue el anterior director del Seguro Social, y esto es lo que hemos sacado y que quiero compartirlo con ustedes. La pregunta es: ¿por qué se debe hacer la ciudad hospitalaria? Yo soy un convencido de que así como vamos a tener una red de comunicación cuando tengamos la línea 2, la línea 3 del metro, así como tenemos una ciudad que se envidia en América Latina cuando la vemos desde la bahía con rascacielos, ¿por qué no podemos tener una ciudad de primer mundo a nivel de salud? ¿Qué nos impide hacerlo? Solo la incapacidad y el deseo de cosas oscuras, que a lo mejor se descubren esta noche, pero si no, les prometo que las voy a descubrir. Aumento, ¿por qué se debe hacer? Primero, hay una demanda no satisfecha, ni con instalación, ni servicio, ni proyecciones futuras. Aumento creciente de la población y demandas de servicios, sobre todo en enfermedades crónicas, corazón, riñón, hematología, etc. Todas esas son razones por las que se debe hacer. Necesidad de mejorar los servicios, la eficiencia, la capacidad de respuesta
cantidad de camas, servicios y equipos, poca capacidad de infraestructura a nivel metropolitano, siendo el complejo de la actualidad de referencia. El actual complejo está en terrenos de complicada zona urbana sin posibilidad de crecer en extensión y altura. Eso es para los que piensan, no, es que la ciudad hospitalaria está muy lejos. Por eso decía yo la semana pasada, ¿dónde la quieren hacer? ¿En Santana? ¿En El Chorrillo? Hay que buscar un área con suficiente expansión para que tengamos una verdadera ciudad hospitalaria. El terreno actual del complejo hospitalario metropolitano en sitio de posibles deslizamientos por topografía adyacente. Instalaciones de más de 50 años teniendo clasificaciones de riesgo ante la OMS, Organización Mundial de la Salud, la OPS es Organización Panamericana de la Salud, como hospital enfermo. Las instalaciones del Seguro Social son hospitales enfermos, declarados por estos organismos. Este proyecto fue diseñado para 1.5 millones de personas. Estoy hablando del actual complejo hospitalario metropolitano. Este proyecto fue diseñado para 1.5 millones de personas de referencia y ya la caja del Seguro Social atiende a más de 3 millones. Contaminación ambiental, ruido, congestionamiento vehicular, siendo un sitio característico por protestas estudiantiles al lado de la universidad. Esas son razones por las que tiene que construirse la ciudad universitaria. Aumento del flujo de pacientes y funcionarios, hacinamiento en salas, servicios y consultas, poca respuesta técnica para el sector al implementarse mejoras al servicio en respaldos de eficiencia energética, suministro de abastecimiento de agua y acceso, no cumpliendo con temas básicos de discapacidad, el actual centro hospitalario metropolitano. No hay capacidad de instalar un helipuerto, no hay posibilidad de ampliación para nuevos tipos de tecnología médica por la poca capacidad eléctrica. Otros puntos adicionales, el complejo hospitalario metropolitano no aguanta más. De hecho, el Hospital General tiene problemas estructurales. Hay desprendimientos de losa, de las cuales tiene conocimiento la Universidad Tecnológica de Panamá, quienes hicieron un informe al respecto. B, no hay capacidad de crecer en el complejo. Está el problema de espacio, de consultorios para atender y los horarios montados. Tampoco puede haber crecimiento de otros servicios por el crecimiento de la demanda. ¿Dónde lo vas a atender? El complejo es un hospital cuyo diseño ya dejó de ser eficiente. Mover pacientes de un lado a otro es problema. Todo el mundo, pacientes, visitantes, personal de salud, suministro, comida y desechos circulan por los mismos espacios, lo cual es un problema de seguridad e infecciones nosocomiales. Y el movimiento es lento y con interrupciones. D, el complejo no le brinda dignidad a la atención humanizada que se quiere de los pacientes. Dormir en una camilla por 8 días por falta de espacio, compartir habitación con otras 5 personas en el Hospital General en cuartos que según normas de nosocomiales debieran tener 2 pacientes. Baños comunales para 40 personas que son fuente de infección y de transmisión cruzada de gérmenes de un paciente a otro, sin contar lo poco humano que es sentirse enfermo y además expuesto. Que la ciudad universitaria, hospitalaria es la única alternativa para brindar atención a los pacientes de segundo nivel, ya que el centro hospitalario metropolitano
se concentra en la atención de urgencia, problemas oncológicos y enfermedades crónicas, dejando a un lado aquella población con patología menos urgente, pero que no tratadas a tiempo se complican de manera significativa. La ciudad hospitalaria no solo contempla el Hospital General, es un conjunto de hospitales y servicios en uno. Allí se incluirán otros institutos como el cardiovascular, el hospital pediátrico, el hospital neonatal, un centro de trasplante, un centro de hemodiálisis, un centro de rehabilitación, un centro de docencia e investigación, entre otros. Pero qué cosas se han dicho, porque ha habido mucha maldad por parte de funcionarios de este gobierno, que le han mentido descaradamente a este pueblo y hoy los voy a desenmascarar. Se dice que no tiene aprobación de la Junta Directiva. Falso. Ningún proyecto de ninguna naturaleza en la Caja del Seguro Social que pase de 250.000 balboas es gestionado sin la aprobación de esta Junta. Fue presentado ante la Junta Directiva, CONATO, APEDE y oficinas de cuencas hidrográficas. Se hicieron charlas técnicas a diversos entes de la institución para información, divulgación, conocimiento del proyecto y del proceso. Se expuso el proyecto en su primera reunión de coordinación con miembros de la Organización Panamericana de Salud a nivel local y regional. Es una falacia que no tiene permiso de construcción, falso. Como todo proyecto de esta magnitud, sus permisos están por etapas. Ejemplo, fundaciones y estructuras, permiso 287-13. Que no tiene estudio de impacto ambiental, falso. La resolución de INEORA IEA 229-2012. Sin esta resolución no existiera, no habría permiso de movimiento de tierra, que fue el primero y luego el referido de construcción de estructuras y fundamentos. Que no fue planificado. Los estudios que estaban hechos desde el 2010, se licitó en el 2011 y se inició la construcción en el 2012. En 2 años se revisó lo solicitado con todas las áreas, especialmente la de salud. Se hizo licitación, se adjudicó propuesta y en cada intermedio de los procesos hubo revisiones con médicos, arquitectos, planificadores, jefes de servicio en general. Se hicieron 3 revisiones funcionales. Que el equipo se redujo, falso. Miren todo lo que nos han mentido las actuales. Las reto a que vengan a este espacio a decir que esto es falso, pero con pruebas. Porque esto es un estudio muy serio que ha hecho un grupo de personas que les interesa, que sí les interesa la salud. Que el material usado no se puede usar. Este material es reconocido a nivel mundial, sobre todo en construcción de hospitales, no solo en Europa y Estados Unidos, también en México, Chile, Nicaragua, Costa Rica y Colombia. Construir hospitales con las incidencias de nosocopiales impacta más negativamente en bloques que en material utilizado. Y aquí ¿saben cuántas veces nos dijeron que eso estaba construyéndose con paredes de gypsum? ¿Ustedes se acuerdan? La mentira que nos dijeron de las paredes. Pero es que la ignorancia es atrevida. Esto está construido con pladur. ¿Qué es pladur? Material de construcción compuesto por placas de yeso separadas por una celulosa que se utiliza en acabados de interiores. Se investigó qué hospitales están hechos de pladur. El que vuelva a decir gypsum está haciéndole daño a la salud. E identifíquelo usted, porque le está privando a usted como panameño de tener un sistema de salud de primer mundo. Es pladur, no es gypsum. Hospitales solo, escúchenme, de España, por coger un ejemplo, que están construidos con pladur. Repito, y esto lo pueden decir los expertos, el pladur
es más rechazante a las enfermedades nosocomiales que el bloque de cemento. Vengan a demostrarme lo contrario. Hospitales en España. Complejo Hospitalario Santiago de Compostela, construido con Pladur. Ahora, no todo es construido con Pladur, ciertas partes. Ellos saben qué partes pueden hacer. Hospital San Agustín de Avilés, Hospital Central de Oviedo, Hospital de Vigo, Hospital Universitario de Santander, Complejo Hospitalario de Orense. Pero vamos ahora a América Latina, que es lo que nos interesa. Clínica San Juan de Dios, Colombia. Centro de Salud Arrau Méndez, Chile. Hospital de Trauma San José, Costa Rica. Nuevo Hospital Militar de Managua. Hospital Tultitlán de México. Hospital Ángeles Acosta, México. Hospital General de México. Entonces, acá nos dicen es que esto está escrito, hecho de gypsum. Y entonces nos muestran una clínica o un hospital que sí tiene gypsum, que se ha caído. Miren lo que le va a pasar. Nos han mentido descaradamente. Y vamos a ver algunos de los propósitos. Aquí ya se le comienza a preguntar al director, porque esta es información que sabe más el exdirector del seguro. Que se cambió el contrato, no habla de materiales, es el pliego en él contiene todas las posibilidades, tipo de uso, área definida. Que el proyecto no tenía inspección, falso. La empresa inspectora es Pointec S.A. Que a nivel urbanístico no tiene comunicación, agua potable y electricidad. Hasta eso nos vendieron. Falso. El proyecto tramitó un conjunto con el IDAN, una línea de conducción desde Tinajita, al determinarse por IDAN, la autoridad del canal y la Caja del Seguro Social, que el caudal de Miraflores no era suficiente. El IDAN licitó el estudio de esta línea, lo adjudicó y una vez hecho el estudio, contrató la construcción de la línea y le da seguimiento al proyecto CONADES. Electricidad, se entregó a la empresa eléctrica las fases, cargas y necesidades de esto y todos los proyectos del área para terminar. Sobre la vía, la UABR era responsable de construir la vía de acceso, Foresta y la Caja del Seguro Social, la vía de circulación del hospital. Por problemas con la empresa de la vía, este proyecto está detenido por el Estado. Cuando salimos dejamos diseñado, definido con la autoridad de transporte una terminal de Metrobús con una línea directa del metro de Albru. Igualmente coordinamos con el ingeniero Roberto Roy para cuando se hiciera la línea 3 hacia Chorrera, se pusiera una estación del metro allí. Que hay sobrecostos falsos. Los costos por metro cuadrado que manejaba la Caja del Seguro Social están muy por debajo de cualquier institución, inclusive a nivel privado. Que hagan un análisis y comparación de las construcciones del MINSA, hospitales privados, y las comparen con la Caja del Seguro Social. Que no hay médicos para habilitarla, falso. Se dejó un planteamiento bien estructurado para su inicio con traslado de médicos del Complejo Hospitalario Metropolitano y del Hospital de Especialidades Pediátricas. De hecho, con las últimas graduaciones, la ciudad hospitalaria estaría lista para abrir. Además, la necesidad es a 50 años, por lo que en ese lapso de tiempo seguirán graduándose muchas personas en salud. Lo que hoy parece distante no lo será. Además, así como el Centro Hospitalario Metropolitano fue definido, la ciudad hospitalaria también será un centro de referencia para todo el país. Lo cual era clave ponerla en un punto de acceso directo al interior de la República. Yo voy a parar ahí y voy a comentar algunas cosas que se han querido falsear.
y la percepción que pudiéramos tener algunos. Cuando usted dice que no se licitó, que no se contemplaron los equipos, ¿no será que este gobierno quiere poner adendas adicionales? Pregunto yo. ¿Por qué tanta mentira ante esto? Pregunto yo. Si algún funcionario cree que esto es falso, que venga acá, yo le abro esta ventana. Pero esto es un estudio hecho por gente seria. Y la semana pasada yo decía que esos dirigentes que te hacen huelga solo por beneficios personales, nunca la salud ha estado peor que ahora. Usted los ve haciendo huelga porque no hay insumos, no. Van a hacer huelga cuando ellos necesitan que le aumenten su salario. Los dirigentes estoy hablando. Pero hay algunos ya nombrados, ya les callaron la boca, les cerraron la boca, que normalmente uno no habla con la boca llena, es mala educación. Entonces, estos se oponen a la apertura de la ciudad universitaria, y esto no puede ser, esto no puede ser. Y muchos se oponen, como lo dije la semana pasada, porque no pueden salir del centro metropolitano a sus clínicas, inclusive a operar, y regresar de nuevo por la distancia que tiene. Miren, voy a un cambio y regreso. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. El caso Petaquilla. Miren, qué lástima que una empresa que llegó a ser hace unos años la que más impuestos pagaba en Panamá por extraer oro de las entrañas, de nuestras entrañas. Una empresa que se afanaba de ser una de las que más, dentro de la afectación que hacía al medio ambiente, se afanaba de que era una de las que tenía la mejor tecnología para impactar lo menos posible al medio ambiente. Se derrumbó Petaquilla. Y a mi criterio hay tres razones. Primera, a la pésima administración de un funcionario como es el señor Richard Pfeiffer. Ya se han escrito como 4 o 5 artículos en La Estrella, que felicito al periodista que está haciendo esta investigación, que administró esta empresa para beneficio personal. Y hoy día está fuera de Panamá, huyendo su responsabilidad y disfrutando probablemente de los beneficios que él sacó. Yo creo que el gobierno debiera poner una alerta roja en Interpol para que el señor Pfeiffer venga a Panamá a responder y qué hizo con la pésima administración y que explique la pésima administración. También a mi criterio hay una situación, y esto es post populi, esto también se tiene, que el presidente anterior, Ricardo Martinelli, utilizó información clasificada para vender sus acciones en Petaquilla. Y esto desplomó la empresa. Esto también se tiene que investigar. Miren, hay casi 1.000 empleados que le deben más de 14 quincenas. Panameños humildes que le deben más de 14 quincenas. Y la tercera razón, a mi criterio, autoridades de este gobierno que han sido muy negligentes porque han venido empresas a proponer soluciones y a comprarla y le han puesto 40.000 impedimentos. Por esas tres razones es la caída de Petaquilla. Entonces yo creo que hay que decirlo. Y finalmente quiero compartir con ustedes esto porque me gusta siempre cerrar con buenas noticias. Telemetro se luce una vez más con una de las apuestas más acertadas en programación de este año 2015. El estreno de Las Mil y Una Noches, una telenovela que ha sido un gran fenómeno en América Latina, número 1 en su franja en Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, México, Brasil y ahora en Panamá. Es una novela que es un placer verla. El 80% está realizado en exteriores, mostrando bellos paisajes de Turquía. Es una novela sin violencia, sin narcotráfico, en donde el amor es el centro de atención junto con los valores familiares y la tradición. Felicito a Telemetro por esta gran puesta en pantalla.
una vez más demostrando su liderazgo con lo mejor, y los invito a que no se la pierdan de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Y como si fuera poco, los Brownies, esta segunda temporada está sabrosa, como bien lo dice su eslogan. Una producción que supera la primera temporada y una magistral manera de lograr una secuela con personajes nuevos que ya hoy, a un día de su estreno, ya están dando que hablar. Felicidades, tremendos estrenos para una audiencia que merece productos de calidad. Voy contigo, Antonio.